Bueno, buenas tardes. Hoy, 29 de noviembre del 2021, damos inicio al tercer capítulo de nuestro podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la profesora Ana María Maza, de la Escuela de Literatura, y además ella imparte un curso que se llama La cultura de la comida en el Renacimiento Barroco Europeo, y ella nos va a explicar más o menos de cómo esto funciona, y que lamentablemente alumnos de literatura no pueden entrar a este lectivo, pero alumnos de más carreras sí pueden entrar, así que esto le va a servir mucho para introducirlo en el tema y que abran un poco su mente. Así que, profesora, por favor, nos explica más o menos de qué trata este curso, cuánto tiempo lleva impartiendo este curso y cómo nació esta idea. Ya, bueno, encantada de participar en este podcast. Y además puedo comentar esto, que ha sido una especie de humorada, ¿eh? O sea, el curso nació, bueno, ustedes saben, yo hago clase en la Escuela de Literatura medieval, el mundo literario medieval, que desde que empecé hace muchísimos años, hace clase universitaria, he hecho los cursos de literatura medieval y de literatura de lo que se conoce como el siglo de oro o el renacimiento del barroco, que es también el otro curso. Entonces, bueno, soy bastante entusiasta con los temas, siempre estoy buscando, ¿no?, elementos que se complementen, incluso en mi historia laboral o docente, partí con clases iniciales que hacía yo, que era muy filológica, muy concentrada solo en literatura española, y después he ido como ampliando, dando otra dimensión a los cursos, no tan especializada desde lo puramente filológico, y ampliándome al contexto europeo, que con todos los años he ido conociendo bien, y donde he podido incorporar, porque eso es lo que me parece tan interesante de la cultura, o ir profundizando en los temas de cultura, que en la medida que uno, bueno, conoce la Edad Media, yo he tenido el privilegio de vivir, tengo familia en España, entonces siempre viajo, he vivido en España, también en Francia, y esto de tener la experiencia de la Edad Media como algo cotidiano, o sea, estar en una ciudad como Tarragona, que es una ciudad medieval, antigua, capital de una gran provincia romana, y entonces en la noche, cosa que aquí no sé si se aceptaría, pero la catedral toca las campanas cada hora, toca día y noche las campanas. Entonces, si uno se despierta en la noche, o si está más o menos cerca de la catedral donde vivía mi madre, entonces va tocando las campanas a las 2, a las 3, o sea, se vive todavía con una atmósfera medieval. Eso junto con la comida, que es la comida europea, que son comidas tradicionales, y mi gusto por la investigación y buscar textos, ¿no?, que tengan que ver con la Edad Media y con comida, incluso de descubrir, o sea, si uno va a un pueblo, entonces yo siempre preguntaba elementos de la comida, porque desde muy joven a mí me gusta cocinar, o sea, esto no es el curso no parte de una pura preocupación intelectual, que eso lo hago en el curso de literatura, o sea, con los análisis de los textos, sino que yo en paralelo, fuera de la literatura, bueno, y el arte, la pintura, la arquitectura, que me fascina, lo que más me entusiasma es cocinar. Entonces, he ido, yo le puedo decir, desde los 12, 13 años, que yo ya coleccionaba recetas de cocina, que salían en revistas y que tenían en mi casa, de mi madre, y después ya cuando yo formé mi casa, lo primero que fui haciendo es una biblioteca de cocina para cocinar yo y aprender bien a cocinar. Y hoy día tengo una biblioteca, porque a las mujeres o a los hombres que les gusta la cocina, pueden llegar a tener una biblioteca de cocina impresionante. Yo me encontré con una amiga, una profesora de otra universidad en Concepción, que nos reunimos a comer, claro, aquí en Santiago cuando ella vino,
Y entonces me mostraba, fanática también de la cocina, me mostraba fotos de las tortas que le había hecho el marido al cumpleaños. Yo ahí no entro tanto, porque era, pero mire, de una complicación la torta. Y me confesó que tiene 200 libros de cocina, o sea, 200. Yo tengo muchos libros de cocina, bastante especiales, pero lo que más tengo, ya les digo, 50 años coleccionando recetas, tengo muchas revistas de cocina y lo disfruto. O sea, yo si estoy como un poco, a ver, con poco entusiasmo, un poquito triste, digo, a ver, ¿qué puedo inventar de cocina? Y eso de ver la cocina tiene algo maravilloso, porque es como la creación automática. La educación a mí me encanta, pero yo no puedo comprobar de qué manera aquello que se ha traspasado en clase o en cursos, todo, va a tener una demostración concreta. Entonces imagínense lo maravilloso que es hacer un plato de comida y que eso tenga sabores antiguos o modernos. Entonces, ¿qué ocurrió? A mí, como me gusta cocinar, siempre, además me gusta, antes de la pandemia, que vinieran los estudiantes, mis ayudantes, o después los cursos en la misma escuela, yo lo hacía, que venían a fin de curso y yo les hacía una comida de la época de Cervantes, ¿no? Cuando terminaba el curso de Cervantes. Entonces, como que en la misma escuela de literatura, ¿no?, se generó la idea de asociarme con la cocina. Cuando comenzó la pandemia, no, antes, yo había decidido, mira, ¿cómo puedo transmitir mi amor por la Edad Media en Chile? En Chile se conoce muy poco la Edad Media. Entonces se me ocurrió combinar los elementos de la Edad Media, la literatura, la arquitectura, el periodo románico, el gótico, Giotto, el arcipreste de Ita, todo para abrir un poco en este país, ¿no?, que es un poco autorreferente y que está tanto con esta idea de el yo soy desde lo particular únicamente, sin sentido general o universal, ¿no?, que uno entiende que proviene de cosas a veces mucho más universales que los que son el barrio o el colegio o la familia. Entonces dije, ya, para entretenerme, había escrito un par de libros de literatura, voy a escribir un libro sobre la cocina de la Edad Media. Y esto se me ocurrió conversarlo con las directoras, la coordinadora y la directora de la escuela. Dije, no, yo estoy entretenida, dejé a Shakespeare y a los otros, ¿no? Entonces, ahora estoy entretenida en hacer una difusión, lo que sería como extensión, de la Edad Media, pero ¿de qué manera lo puedo hacer interesante? Porque si ven un libro sobre la Edad Media, no les va a llamar mucho la atención, pero la cocina sí que les interesa a todos, porque hay como una cultura de la cocina. Y ahí Francisca, bueno, y la Vale, ¿sí?, me dijeron, oye, pero es que yo estaba haciendo cursos de estos cursos generales, de formación general. Hice cursos sobre literatura rusa, que les había gustado mucho. Me dijeron, ¿y por qué no hacen un curso sobre la cocina de la Edad Media? Ya, yo lo tomé como un desafío. Bueno, y resultó muy entretenido. Así que hace ya un par de años que estoy haciendo la cultura de la cocina en la Edad Media. Y eso me ha permitido, bueno, profundizar mucho, terminar el libro, porque además todo el año pasado aquí en la casa estaba escribiendo el libro. Presenté el libro a una editorial que tal vez me lo van a publicar. Y seguir, bueno, me dijeron que sí, pero yo no soy tan optimista. A veces las editoriales, bueno, tienen otras prioridades o no es tan comercial. Porque este no es un libro, no es un libro de especialidad, sino que es un libro de difusión donde hay una reflexión sobre la cultura de la Edad Media y esta, que es lo mismo que yo hago en las clases. Y esto en relación a lo que fueron todas las transformaciones económicas, religiosas, cómo se dieron las tensiones desde el año 1000 en adelante en las congregaciones religiosas, la influencia de los reyes, bueno, y cómo se transformó el arte, qué autores hay, o sea, está todo, pero de una manera que cualquier
hombre o mujer que se interese en la cultura, yo creo que se puede entretener con el libro. Y al mismo tiempo, la segunda parte del libro, que es lo mismo que yo hago en las clases, tiene una serie de recetas. Entonces, lo que le demostré a los estudiantes, cosa que ellos no sabían, bueno, y tengo una diversidad de estudiantes maravillosa, porque hay alumnos de artes visuales, psicología, enfermería, kinesiología, derecho, ingeniería, medicina. O sea, y con tanto entusiasmo que me di cuenta que es un tema donde se mezcla, bueno, de periodismo también, periodismo, historia. Si lo único que no están son de literatura, por eso es Lamentablemente, esperamos claro, tanto este curso. Pero yo les he ofrecido, si ustedes quisieran, bueno, pero se podían integrar al curso, pero no pueden rendir el curso. O si ustedes en la escuela tuvieran interés, podemos buscar un grupo y yo les hago un par de reuniones y les explico en general, ¿no? Incluso les doy recetas porque es muy entretenido. Porque, ¿saben? Lo entretenido es que a través de la comida está la historia de la cultura. La cultura es de qué manera se crean condiciones especiales. Entonces, estas condiciones especiales desde lo más básico es la comida. Y de ahí lo otro que sigue, bueno, son los edificios donde se vive y luego cómo se entretiene, cuáles serían las canciones, cuáles son los mitos, los ritos, o sea, y todo eso se expresa en la comida. Entonces, en este curso lo que yo hago es una presentación general sobre la cultura y la cultura de la gastronomía, que es la base. O sea, hoy día culturalmente nos diferenciamos de los nómades iniciales o de los cazadores primitivos o de cómo la cultura pasa por la comida, porque en el momento en que aparece el fuego, se dan cuenta de la importancia del fuego, cambia la comida. O sea, imagínense comer esos trozos, nuestros antepasados, ¿no? Comer esos trozos de carne dura, con esos músculos, con la grasa. Y ahí la maravilla, cuando aparece el fuego, se les cayó un pedazo de carne al fuego y cambió el sabor, se hizo blanda, y se cambia hasta los sistemas digestivos, todo. Entonces, yo siempre en el curso hago una introducción que va desde el aparecimiento del fuego y cómo se diferencia la cultura, porque una cosa simpática es que uno cree ahora con tanta influencia, que me da risa, de los veganos y como todo esto que hay, que pareciera muy moderno. Y no, eso en términos de la cultura es mucho más antiguo, porque no usa el fuego. Si uno solo come verduras crudas o frutas crudas, está en la época anterior al origen del fuego, porque la cultura, además, la cultura tiene elementos que son más simples o más complejos. Un dato, un asado chileno es el elemento más arcaico y primitivo, porque es llegar y poner trozos de carne en una parrilla. En cambio, si hacemos una cazuela, ese es un elemento culturalmente complejo, porque tenemos que tener un recipiente, hay que hacer la vasija, hay que poner agua, hay que poner distintos vegetales, hay que cuidar la cocción. Entonces, incluso en la antropología se hace diferencia, la que hace Levi-Strauss, por ejemplo, el gran antropólogo que estudió estos temas, entre lo crudo y lo cocido. Lo crudo es lo que no pasa por un desarrollo de cultura, y lo cocido lo que sí pasa. Así que ya saben. Otra cosa es que estemos condicionados por los sabores, o sea, lo más antiguo es el sabor de la carne asada. Pero esto además se va a repetir en América, pero ya no les quiero hacer clase de eso, es una cosa bastante interesante de ver, ¿no? Pero recuerden siempre que una cazuela, o los porotos, por ejemplo, unos porotos que uno hace, las lentejas, son maravillosas. Es que yo, como además me gusta comer, o sea, me gusta comer, me gusta cocinar, y aprender de todo eso para mí ha sido una entretención. Las lentejas es la legumbre más antigua, o sea, del origen que está en la India, pero desde hace unos 8.000 años, si uno cuenta los 2.000, unos 4.000 más. Y las lentejas, bueno, han gustado desde hace miles de años,
y son legumbres, los garbanzos también, pero más las lentejas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Que en cada periodo hay una teoría. Cómo aparece esto en Mesopotamia, cómo apareció esto en Egipto, luego qué hicieron los griegos. Los griegos hicieron ya todas las teorías de medicina, de filosofía, y no han cambiado nada de lo que podemos. Hoy día uno cree que no, los nutricionistas, mira, si se leen textos de hace 2500 años que escribieron los griegos, es la misma idea sobre las comidas sanas, la contención de cierto, del vino, por ejemplo, el vino, porque hay toda una zona que es la cultura del vino, del trigo y del aceite de oliva, que es la base de toda la cultura mediterránea, que después va a llegar a América. Entonces, es tan entretenido, y bueno, y parece que les gusta mucho a los estudiantes, porque que cuando uno está frente a un plato, entonces puede hacer la relación, y es bien distinto si estamos comiendo lentejas, ay, las lentejas que hizo mi mamá, o que no me gustan las lentejas. Saber que las lentejas fueron la salvación de miles y millones de personas, porque era la comida más abundante desde el año 3000 antes de Cristo en la India. Y que eso, por ejemplo, miren, era tan común comer lentejas en Grecia, la Grecia clásica, en el 500 antes de Cristo, que había una expresión en griego que decía, oh, parecía que era pobre alguien, ese solo come lenteja. Porque la lenteja era la base de todo. De ahí, bueno, podían comer pescado, podían comer cordero. Entonces, empezar a investigar ya de manera antropológica, de los signos hasta la semiótica que está incorporada en los elementos de la cocina, es como entrar en una dimensión de significaciones de la historia fascinante, creo yo. Así que bueno, o por ejemplo, cosas que no sabemos, ¿por qué se desarrolló tanto el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, a través de las leyes, les entregaba gratis a los romanos, a los ciudadanos romanos, cantidades de trigo, cosa que hoy día se hace en ninguna parte. O sea, le entregaban porque eran todos tan desarrollados, porque tenían muy buena comida. Y había una base de comida que era gratis y a la que todos tenían derecho. Y eso era trigo para que hicieran pan. ¿Y por qué nos gusta el pan? Bueno, porque el pan viene de la época de hace miles de años, el pan de trigo. Entonces, estos elementos resultan como la unión entre el mundo cotidiano, porque más básico que la comida, si no comiéramos no existiríamos, o sea, nos morimos si no comemos, ¿no? Entonces está asociar el elemento de lo cotidiano con todo lo que tiene de significación cultural en la historia de miles de años. Entonces yo creo que esa mezcla resulta absolutamente fascinante para lo que nos gusta esto, ¿no? Por ejemplo, cómo uno entiende el sentido de lo religioso, porque se puede ver en literatura. O sea, nosotros estudiamos en literatura a Gonzalo de Berceo. ¿Se acuerdan de Gonzalo de Berceo? El de los milagros de Nuestra Señora, que vivió en un monasterio. Ahora, en este curso, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo se vivía en un monasterio? ¿Cuál era el calendario que existía en el monasterio? Que tenía que ver con los rezos, porque el día estaba simbolizado en distintos rezos, ¿no? Y las comidas que iban en relación a esas horas. Entonces, a tal hora se tomaba esto, se comía lo otro, el refrigerio, lo que era el refectorio, que era el gran comedor de los monjes, donde había uno que leía, el otro repartía la comida. ¿Y qué comían los monjes? Y luego la simbología del pan. Por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos, porque vean que en el mundo cristiano y católico, la simbología religiosa más profunda es una simbología de la comida, donde está el trozo de la hostia, que es de pan de trigo, y vino.
y el aceite. O sea, todo esto que uno lo ve en la comida adquiere una simbología trascendente en el mundo de lo religioso. Entonces cambia completamente el significado. Y por eso que cuando se hacía pan en un monasterio, no se le podía hablar a los monjes panaderos. Tenían que estar rezando mientras amasaban, porque era tal la devoción que generaba el pan. Y luego, ¿cómo se repartía el pan? Se tenía que cortar con una simbología de número. ¿Cómo no se podían perder ni las migas? Porque todo era sagrado del pan. Y de ahí se desarrollaron todas las sopas con pan que existen hasta hoy día. Las sopas más antiguas que tenemos, bueno, de influencia europea, claro, son todas sopas con pan, porque del pan no se podía perder nada, y eso porque tenía el pan un sentido religioso. Entonces, no solo uno puede estudiar la cultura de la Edad Media en una catedral, maravillosa, con una catedral gótica, con los vitrales, con la luz, con el sentido como tiene en el Giotto, como después en Dante, ¿no? Este sentido de la luz que simboliza la belleza de Dios, sino que eso lo puede ver de qué manera se establecía en lo más básico, que era cómo se comía. Espero que les haya explicado un poco. Quedamos con ganas con la Cata de tomar el ramo. Creo que si lo propone con la Cata vamos a ser las primeras que nos vamos a ir a anotar. Profesora, nosotros nos estábamos preguntando por su libro, si ya se había publicado, dónde estaba ese libro para poder comprarlo. Mira, el libro es que, a ver, yo el libro lo presenté a una editorial que me dieron el dato de un editor, el editor se encantó con el libro, pero bueno, esto fue en enero. Me pidió una cosa bien tediosa del libro, que tenía que traer a lo moderno las recetas, porque yo tenía todo un anexo de recetas, que eran recetas, bueno, miren, desde recetas de Mesopotamia, que tienen, la receta tenía 5.500 años de antigüedad, y sí, de un banquete, un rey de Babilonia que hizo un banquete. Entonces quedaron en estas tablillas, ¿no? Las más antiguas, quedaron las recetas porque eran fanáticos de la comida en todos los mundos antiguos. Y ahí está una receta de albóndiga. Oye, es fantástico. Uno puede hacer hoy día esas albóndigas que fueron las del gran banquete del rey. Entonces, desde esto, recetas de los faraones egipcios, recetas griegas, romanas y todas las recetas de la Edad Media. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Europa, en esos años, había ciertas plantas que incluso se acabaron. O sea, algunas las usaron tanto que se acabaron y hay que sustituirla por otras parecidas. Y sobre todo combinar lo que son los aderezos, porque esto que uno piensa, oh mira, le ponemos el cilantro, por ejemplo, que nos parece tan chileno, el cilantro no es chileno, el cilantro es de las hierbas más antiguas. Todas estas recetas antiguas tienen cilantro. Fueron plantas que trajeron después a América. O la cebolla, los ajos, todo eso es de la antigua cocina del Mediterráneo. Pero lo que hay hierbas que se acabaron o que en Chile no hay. Entonces me pidió que hiciera una sustitución, que la modernizara, porque yo había usado un criterio como de cita de la receta, o sea, para que se demostrara que eran recetas tan antiguas, porque hay libros de cocina, ¿no? Antiguos. Entonces yo citaba tal como aparecía en los libros antiguos, pero me pidió que lo cambiara y que le pusiera proporciones, porque los libros de cocina antigua ninguno dice las cantidades. Bueno, eso fue en enero. Y eso fue lo peor, estuve todo febrero tratando de combinar, de probar, porque claro, decía agregarle tanto o lo otro, pero no las cantidades. Entonces ya tardé 2 meses en modernizar la receta. Se lo envié y me dijo que sí,
pero no me contestó. Luego, en julio, le volví a preguntar, porque yo no quiero ser así como insistente. Y me dijo que sí, pero para el próximo año. Todavía no me contesta. Entonces estoy ahora un poco angustiada, porque tendrían que publicarlo ahora, pero no saldría antes de mitad de año. Y mi problema es que quisiera yo que lo publicaran con fotos, porque tienen muchas imágenes, que esto por internet es fácil, ¿no? Yo busco aquello que se asocia con el tema que estoy revisando, entonces hay pintura gótica, arquitectura, imágenes de mosaicos griegos, las cocinas de Pompeya, por ejemplo. Las cocinas de Pompeya eran extraordinarias. Los romanos inventaron los primeros restaurantes. La gente iba a comer a mediodía a estas como cocinerías y tenían unos bordes de planchas de mármol, y ahí ponían como las ollas adentro con la comida caliente, igual que el self-service, esto que uno va por los casinos, igual, pero todo con los bordes de mármol, con unos mosaicos hermosos en esta cocinería, y todos comían en la calle, y por eso que en Europa, en España, en Italia, siguen comiendo en la calle, porque la costumbre tiene miles de años, ¿no? De las terrazas, se iban a mediodía a comer a la calle, y en la noche sí que comían en sus casas. Entonces el libro tendría que tener fotos, claro, sería caro, porque editar un libro así, ustedes saben que sería caro. Y no sé, ya tendré, porque yo me tengo que dar impulso a esas cosas, ¿no? De preguntarle ahora en diciembre, bueno, si lo va a publicar o no, porque si no, tendría que presentarlo a otra editorial. Claro, tendría que llevarlo a otra editorial y ver qué pasa, porque esta editorial ya al final, aplazándolo tanto, nosotros pensamos que ya estaba publicado el libro, lo andábamos buscando por ahí. Mira, pa. Es que, ¿saben? Le podían empezar a mandar correos al editor. Apoyo, por favor, libere el libro. Sí. Y así cuando tengamos la edición, ahí después se lo llevamos para que nos dé el autógrafo. El autógrafo, sí. Claro, yo feliz, imagínate, porque además fue tan entretenido escribir el libro. Bueno, siempre escribir un libro es algo muy entretenido. Entonces, tengo todo eso, pero si no me lo publican, claro, uno se inhibe porque el problema es publicar. Y por lo mismo esto que salió tan casualmente, lo presenté a Planeta, o sea, y si me lo publica Planeta, eso sí que sería con difusión asegurada. Pero bueno, está publicando Planeta, no sé si han visto el bestseller de Planeta, de una escritora que yo no puedo ni repetir el título, que dice, tú podís, tal por cual, ¿no? Sí, me parece, sí la conocemos. A mí me da pudor, porque yo eso, claro, pero ese libro ha sido bestseller, están publicando ese tipo de cosas. Bueno, y me han dejado mi libro al lado, porque al editor le gusta mucho, pero yo tampoco sé si todo el consejo que tiene que decidir las publicaciones verá que es tan comercial como un libro de eso. Porque claro, es un problema, las editoriales no van a invertir si no están seguros de que se vende. Pero miren, el ideal, si yo supiera, a ver, que este libro sobre Proust, porque me lo publica alguien, yo lo escribo, aunque he llegado a la conclusión, a ver, que si yo escribo para el mundo académico a esta altura ya no tiene tanto sentido, porque hay tanto escrito. Entonces, imagínense, yo tengo varios artículos sobre Cervantes, sobre el Quijote, pero esto lo tendría que mandar a España, que me lo publicaran, pero yo digo, bueno, reconozco que está bien mi artículo, pero digo, pero otro más, hay tanto, o sea, se ha escrito tanto sobre el Quijote, ¿entiendes? Y para que lo conozca tal vez algún otro profesor, porque la difusión no es mayor. Por lo mismo que cambié con el libro de la cultura de la comida en la Edad Media, que sería de difusión masiva, donde uno puede transformar
el conocimiento de muchas personas que no son especialistas. Y de la Edad Media se conoce poco. Bueno, así que vamos a ver si me lo publican. Ustedes serán las primeras que tendrán la información. Por favor, profesora, manténganos al tanto. Lo voy a llevar a ustedes, que ya deben saber de editoriales y todo, que me aconsejen otra editorial para presentarlo. Ya, profesora, sí. A una editorial que es más específica. Claro. Que se dedique a... Que funcione todo. Sí. Que le responda ese libro, profe. Si no, nos vamos a enojar con él de por vida. Bueno, creo que la Luisa Reyes tenía una pregunta para usted, profesora. Ya pues. Sí, profe. Luisa, está todo súper interesante, pero le quería consultar cómo ha sido su experiencia impartiendo este curso en modalidad online. Mira, yo he sufrido yo, ¿no? Porque la modalidad online, no como ustedes que nos podemos ver, yo disfruto y como que tomo energía y todo de estar en la sala de clase con los estudiantes. Porque ahí se genera, mira, hay una teoría que a mí siempre me gustó, yo fui especialista en las teorías educativas de Gabriela Mistral, que me parecen muy modernas en su época y permanentes. O sea, si uno sigue aplicando las teorías que Gabriela Mistral da para la docencia, puede garantizar que tanto el profesor como el estudiante va a tener una gran experiencia y un gran nivel de aprendizaje. Pero eso, como decía Gabriela Mistral, se tiene que dar en un espacio. Y ella hablaba de que la sala de clase es un espacio sagrado. Entonces, lo que indica el profesor es que pueda generar en la sala de clase esa atmósfera donde hay una serie de individuos que están buscando algo, ¿no? Que sería como el descubrimiento de la condición humana finalmente, y eso es lo que está en la enseñanza. Y eso era sagrado, por lo tanto tiene que ser ordenado, respetuoso. Es como ella hace, un poco exageradamente, la relación de la sala de clase con un templo, ¿no? Entonces yo, ya por los años, la experiencia, porque me gusta mucho estar con los estudiantes, disfruto en la sala de clase, porque le estoy viendo la cara, la expresión, cómo interactúa uno, cómo el otro se aburre o cómo no está de acuerdo, y yo qué hago para cambiarlo. Aquí con ustedes no hay problema porque las veo, pero las clases que uno hace online no ve a nadie. Entonces para mí resulta casi de una película de ciencia ficción. De la época antigua, ustedes ya están acostumbrados pero yo recuerdo cuando vi 2001, Odisea del Espacio, no sé si ustedes la han visto, la película antigua esta, no, genial, es una película, a ver, les puedo dar la fecha, 1968, es la primera película que trata el tema de las computadoras. Es la película de un gran director de cine que fue Stanley Kubrick. Entonces, cuando yo hago las clases online, que veo solo el computador, una letra que es el equivalente de cada uno de los estudiantes, y yo hablo y muestro PowerPoint, entonces me produce una sensación de estar en el vacío. ¿Entiendes? Entonces yo lo hago, parece que no sigue siendo tan mal la clase porque tengo estudiantes, se siguen inscribiendo, me preguntan, pero vivo como con la angustia, se me va a cortar internet, porque a veces se me ha cortado varias veces, ¿no? O voy a apretar en otra y después no voy a poder volver, o sea, me genera la angustia de las personas de mi edad, que no nacimos con la tecnología. Piensen que yo soy de máquina de escribir, no eléctrica. O sea, yo todo lo que hice en la universidad era la máquina de escribir antigua. Entonces, eso me genera como una tensión. Y bueno, yo me adapto, porque eso es lo fantástico que uno tiene que hacer, adaptarse y aprender.
pero no lo disfruto como disfruto las clases normales. Sí, igual nosotras que somos estudiantes también hemos conversado ese tema de que hay muchas clases con profesores, de hecho siempre la nombramos a usted en esta situación, de que nos gustaría poder tener clases presenciales con usted, poder escucharla, verla y también preguntar más cosas. Sabemos que va a ser como algo completamente diferente. Claro, si es que hay una limitación incluso porque, te digo, yo no sé bien, ¿no? Voy siguiendo además una pauta que está mucho más establecida. Suponte, a mí en las clases, yo decía, estamos viendo este poema, pero hay un poema de tal siglo que lo podemos comparar, y yo iba directamente, porque eso era muy bueno, en la proyectora que está en la sala de clase y buscaba el otro poema y comparábamos y les marcaba, por ejemplo, el estudio de la poesía, que yo he ido adquiriendo técnica en eso. Uno proyecta un poema en la la pizarra, y sobre eso va haciendo todas las relaciones, entonces, y después lo cambia por otro. Eso es muy entretenido, y yo creo que a los estudiantes, claro, les llega de manera diferente. Pero ahora no puedo, porque si yo tengo PowerPoint, tampoco les puedo indicar, miren, esto se relaciona con lo otro, o sea, es todo bastante más difícil. Bueno, espero que el próximo año ya tengamos clases presenciales, me imagino, ¿no? Ojalá pudiera volver a tomar el ramo con usted solo para poder estar en la sala y con la Cata, con todas mis compañeras aquí. Bueno, yo encantada. Yo encantada, de vivir la experiencia. Sí, la experiencia que no pudimos vivir el año pasado. Claro. No, y el año pasado, hoy día ya como que no sufro tanto, pero el año pasado sufría de una manera, en el curso medieval no se pueden imaginar, porque esto que tenía que aparecer o de invitar, o cuando yo he hecho algunos talleres, que yo tengo que invitar, se me cortaba porque el Zoom duraba no sé cuánto. Miren, ha sido, bueno, un periodo de adaptación. Sí. Sí. Sí, nosotros estuvimos con usted para Medieval el año pasado, así que para nosotros también fue toda una experiencia empezar a tener clases de esta forma. También estuvimos en Cervantes y Shakespeare. Y Shakespeare, sí. Claro. No, porque es verdad, sí, no se puede, incluso hasta la bibliografía, porque si uno condensa todo en la clase, ¿no? Donde salen una serie de asociaciones y preguntas que después se resuelven en la bibliografía complementaria, la bibliografía obligatoria. Pero con este sistema es bastante más difícil. Este es un sistema que ayuda si creo yo, se estudian cosas muy concretas, ¿no? Que se va siguiendo una lógica que sea muy concreta en cursos de ciencia o algo así. Pero o profesores que sean menos ampulosos que lo que yo hago con las clases, no sé. Igual, profe, yo creo que, bueno, de mi percepción, y yo creo que harta de mis compañeros aquí presentes la comparten, sus clases igual fueron bastante entretenidas y cada una sacó como las cosas que más le gustaba de la clase, y de hecho hasta el día de hoy nos acordamos, y cuando estamos haciendo un trabajo es como, lo que dijo la profe Massa. Pero siempre mira, qué bien. La conversación. Y de Pompeyo también. La otra cara también de las clases virtuales, de conocer a Pompeyo. A Pompeyo, sí. Tú sabes que Pompeyo ya este año se acostumbró, ¿no? Ya no insiste, no pasa, pero ha aprendido a hablar Pompeyo, porque cuando yo estoy, él ve que tengo el computador y me despido, por lo general, espérate, no está por aquí, digo, chao, y llega, y ahí me habla, o sea, escucha la palabra esa y sabe que ya dejo de hablarle al computador, porque debe ser raro para él, pues imagínate que esta especie de madre que le habla al computador todo el día. Creo que a mí la profesora también tiene una pregunta para usted. Dime. La verdad yo me pregunté algo diferente a lo que veníamos hablando, y le quería consultar que cuál es el sistema evaluativo y cuáles son los resultados que ha obtenido de este curso. Mira, este curso, el curso de Cultura de la Comida de la Edad Media, que he hecho como año y medio, y luego este semestre cambié y estoy con la cultura de la comida en el Renacimiento y Barroco. Es un curso muy disímil en tanto los integrantes, porque tengo
estudiantes que son de derecho, por ejemplo, que tienen toda una estructura muy formal, lingüística, ¿no? Pero hay estudiantes de kinesiología, y que los estudiantes de kinesiología vienen del área de la biología. Entonces yo hago una especie de término medio en todo. También muchos estudiantes de ingeniería comercial. Bueno, hay de artes visuales, ya les he dicho de todo, ciencias de la familia, psicología. Sí, son como 50 estudiantes los que tengo. Entonces, planteo unas evaluaciones que sean de trabajo, donde tienen los materiales, más bibliografía, que les hago llegar a todos, y les doy una elección bastante amplia de temas, ¿no? Que unos van más hacia elementos que pueden ser económicos, otros que sean elementos de arte, que me he sorprendido porque el arte les gusta a todos. Análisis de pintura del Giotto, ¿no? En la Edad Media, o en este curso análisis de la pintura de Velázquez, de Leonardo, todos los grandes pintores del siglo XVI y XVII, que lo vamos combinando con las características culturales del periodo. Y eso me ha dado como una satisfacción muy grande, porque les ha gustado mucho, porque no sabían, o sea, nunca les habían enseñado. Entonces, en las preguntas también vemos cine, ¿no? Hay películas que son extraordinarias sobre la importancia de la comida. Hay una película que es una joya, que se llama La fiesta de Babette, que se las doy también como obligatoria. Entonces, cuando ellos eligen, porque si tienen que contestar 3 temas, les pongo 6. Pues eligen, la mayoría, justamente aquello que es original. O ya sea análisis de pintura, el análisis del cine y las relaciones de comida también. Entonces, esto me da la garantía que tengo como un criterio muy similar para evaluarlos a todos, y que no parto del conocimiento que tengan, porque un estudiante de historia, que han sido muy buenos en mis cursos, claro, cuando yo les pregunto el reinado de los reyes Valois en Francia, en el gótico, ellos incluso hacen una investigación particular y me citan datos, ¿no? Pero un estudiante de kinesiología no lo va a hacer. Entonces ahí tienen la posibilidad que cada uno desarrolle en aquello que más le interesa o donde se siente con mayor propiedad. Y por lo mismo los resultados han sido muy buenos, muy buenos. A lo más que se retiran cuando tienen que desechar ramos, claro, si están muy angustiados dejan mi ramo, ¿no? 3 o 4 de los 50, pero el resto no tiene problemas de rendimiento. Incluso les gusta, me llaman, o sea, se comunican conmigo, me piden datos, me piden recetas, ha sido muy, muy... Y los hombres, cosa que yo pensaba que era como más cercano a las mujeres, vieran los hombres lo interesados que están. Así que estoy haciendo ahí una labor de incorporar, ¿no?, las diferencias a través de la cocina y de la cultura. Bien, lo he disfrutado, sí. Entonces, ¿usted observa que este electivo beneficia bastante a los estudiantes? Yo lo que creo que les pone como, a ver, llegan a un espacio que ellos no se lo habrían imaginado. Porque ya te digo, es un espacio de interpretación cultural de aquello que para ellos es lo más básico, desde una cebolla. Entonces yo, de la cebolla que tiene el origen de la zona del Asia, una cebolla que está en toda la historia de la cultura, una cebolla que podemos encontrarla en la literatura. Hay un cuento de Gogol extraordinario donde el personaje para el desayuno tiene que elegir entre un trozo de pan y una cebolla, y elige la cebolla, cosa rara, o sea, su desayuno es una cebolla. O si vamos a la cebolla con la oda, la cebolla de Pablo Neruda, entonces esa cebolla que está en el pebre, que es lo más básico de cebolla cruda, se transforma a través de la historia y de la influencia que ha tenido la cebolla en todo el arte. Y eso
los deslumbra, o sea, como que nunca se lo hubieran imaginado. Porque ya les digo, los llevo de lo más inmediato, la cebolla picada que les molesta a la mamá o que se quejan de picar la cebolla, pero esa cebolla tiene miles de años de historia y ha sido fundamental. A los que construyeron las pirámides les daban cebolla con un pedazo de pan, esa era la comida. Entonces, si tú tienes la cebolla, no la vas a mirar igual, ¿no? Como que recién descubriste la cebolla, todo. Entonces, eso yo creo que les ha sorprendido y les ha entretenido. Sí. Ustedes querían que les dijera alguna anécdota. Miren, les voy a contar una anécdota porque me sorprendió muchísimo. Tuve el semestre pasado unos estudiantes de artes culinarias. Ustedes saben que la Universidad Finisterre tiene una carrera que es una carrera asesorada por las grandes escuelas de cocina francesa, que se llaman, no sé, estudios culinarios, tiene un nombre así largo. Y uno de los estudiantes se entusiasmó mucho con este curso medieval y con la introducción. Entonces, de manera bastante secreta, me planteó, ya esto fue en abril o mayo, si yo los podía ayudar para su proyecto de título, porque estaba en cuarto año, o sea, parece que era el primer grupo que salía. Y él le había parecido porque al parecer no le enseñan historia de la cocina en esta carrera. Le había gustado tanto esto que quería presentar con el grupo de su compañero, los que formaban ese grupo, un proyecto que fuera un banquete medieval. Entonces, para eso, y me daba con un rigor, porque tenía que tener verduras crudas, otras cocidas, fruta incorporada. Mira, eran unos platos con sopa, otros que no, unos que cortaban los sabores, era para formar un chef, ¿no? Entonces, en esto, él había decidido con sus compañeros seguir la historia de la cocina. Y partía con unas recetas, yo por ahí, bueno, me mandó el menú y lo conversé con los compañeros, que iba desde Mesopotamia hasta el siglo XV, con distintos platos y con distintas recetas. Y lo que no sabían es si le iban a aprobar el proyecto porque tenían jueces, porque esto, claro, es como los jueces de cocina, que son además muy implacables, que eran especialistas de Chile, parece que los contratan, es como el asesor especialista, no sé, pues en pescado que hubiera en Chile. Y ellos presentaron su proyecto y tenía que estar en un ambiente medieval, tenía que ser, bueno, cómo iba a estar puesta la mesa, iban a hacer unas proyecciones. Y les había resultado fantástico, les aprobaron todo el proyecto y estaban felices, o sea que algo que para mí era la teoría, imagínense cómo influyó en este grupo de estudiantes que su proyecto de título para recibirse de cocinero era la historia de la cocina. Y fue muy entretenido porque además lo único que tenían obligatorio era postres franceses. Y claro, en la Edad Media todavía los franceses no habían desarrollado tanto los postres. Así que yo les busqué de otro, que es un cocinero del siglo XVIII, que desarrolló ya los postres franceses más refinados, y con eso terminaban. Así que ese es un ejemplo concreto, ¿no? De cómo estoy influyendo. Y yo le decía, lo que tienen que hacer después es abrir un restaurante de cocina medieval. Y yo feliz les voy dando más recetas, los voy a ver, le hago propaganda, así que quién sabe, ¿no? Tipo, podría profe, resultar. Eso es lo interesante de que ese alumno la haya contactado para que le ayudara, porque así usted también se da cuenta de que el curso, aparte de ser algo nuevo también, como que trasciende todo y como que de verdad le interesa y de verdad le va a servir, no solamente para su carrera, sino que también lo puede asociar a cosas mucho más grandes que solo cocinar. Y yo creo que sí. Le fue bien. Yo me imagino que fue bien porque la verdad es que sonó como bastante innovador. Sí, se habían sorprendido todos, ¿no? Hasta los profesores. Bueno, y es que en Europa hay pocos, pero hay algunos restaurantes de comida medieval. O
si uno va en España, en España, en Francia, hay lugares donde se mantienen los hornos. Por ejemplo, vean ustedes, las pizzas han visto que se hacen en hornos especiales. Estos son los hornos medievales, ¿no? Que son los mismos hornos que tenían los monasterios, tenían los castillos, que eran muy grandes. Bueno, y ahí metían, no sé, un jabalí entero, ¿no? Un cordero entero que se hacía, y que es la técnica que en España, sobre todo, que eso yo lo conozco muy bien, se sigue haciendo. En la ciudad de Segovia hay una tradición de asar cochinillos, que son los cerditos, bueno, son chicos, que quedan deliciosos, porque, bueno, a mí me gusta todo, así que aquí no estoy con que, ay, qué pena, yo cuando lo veo en el plato, ¿no? Se me olvida cómo era, ¿no? Y es una técnica medieval. Entonces, cuando uno va a Segovia a comer cochinillo asado, es como si estuviera comiendo en 1300, igual. No han cambiado las formas. Entonces hay muchos restaurantes que siguen esta tradición medieval. Por eso yo le decía a estos estudiantes que sería de lo más innovador, porque ahora ya tenemos restaurantes de comida asiática, de todo tipo, pero de cocinas antiguas que no se saben que son antiguas. Bueno, yo lo probé con mis alumnos, porque cuando venían aquí, yo les hacía todas comidas que la más nueva era de 1500. Eran comidas con garbanzo, con lentejas, las lentejas de Don Quijote, ¿no? Que comía los viernes, los potajes que se hacían, unos guisos de gallina. Bueno, ahora, claro, no tenemos que ir a perseguir la gallina, desplumar la gallina, porque claro, eran distintos los sabores imagínense estas gallinas, ahora uno va y compra el pollo en el supermercado, pero los aliños que usaban en 1400, en 1300, son los mismos que yo puse en el libro, ¿no? Recetas medievales hechas por mí. O sea, también está puesta en el libro, si me lo publican, ¿no? Porque se hace como al jugo, ¿no? Muy refrita las trozos de gallina, y luego se le hace una salsa con yema de huevo cocida. O sea, algo que uno no se imaginaría, pero que es básico. Oye, queda eso con vino, el vino más antiguo del vino. Entonces, cualquier pollo al que se le ponga un poco de vino, ajo, cebolla, y luego la salsa se le pone más espesa con yema de huevo molida y con unas cucharaditas de pan rallado. Eso es comida de hace 1000 años. Así lo comían igual. Entonces, bueno, por eso les digo que es bastante entretenido, ¿no? Nosotras, cuando llegaba ese momento de tomar el electivo, nosotros siempre nos preguntamos como cuál era la gama de los temas que usted iba a tratar y cuál era como la relevancia de este, y ahora que nos responde todas las preguntas que le hemos hecho, como que nos deja mucho más en claro la importancia del tema y el trasfondo que tiene, porque yo no me lo había planteado como tan a fondo, pero ahora que lo pienso así es muy bacán. Y también con eso surge la última pregunta que nos queda, que es si existe otro tema del cual usted haría otro curso completo. Bueno, por lo general a mí los temas que me interesan bastante, por ejemplo, si yo hiciera un curso sobre unas 2 novelas de Proust, y eso en relación a la pintura de comienzo del siglo XX y la música, ¿no? Sería, yo creo que es además, es que En busca del tiempo perdido no se conoce y no se estudia en las carreras de literatura. Sería muy interesante porque se puede ver desde lo musical, porque todo tiene una estructura musical, hay temas musicales que son fundamentales en las novelas, y la música y el arte. Entonces, eso es posible. O bueno, mira, yo siempre estoy pensando y estoy proponiendo temas infinitos, ¿eh? Y unos que se podrían hacer en los electivos de literatura, y los otros los cursos de formación general, que se le da un sentido más general universal de la universidad. Pero esos ustedes no los podrían tomar conmigo, porque tienen que tomar obligatoriamente de otras áreas.
Sí, igual a mí me gustaría tomar ese ramo, profe, la verdad que como ganas de tomarlo, no sé mis compañeros, pero como que me dieron ganas de tomarlo Pero Sí, lo que estoy sí, mucho más intrigada. cuando el próximo semestre nos llegue así como la lista, le voy a mandar un correo Sí. para que me mande el enlace. Para ir de infiltradas al curso. Con la Cata vamos a estar ahí escondida entre los compañeros nuevos. ¿Sí? pero les ha gustado mucho el curso a la mayoría de los estudiantes de las otras carreras, porque está aumentando el número de asistentes, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a mantener un tiempo. Sí, igual, profe, algo importante que yo rescate de todas estas preguntas es que si bien esto está como enfocado desde un ámbito literario y culinario y como un trasfondo histórico, como son estudiantes de distintas carreras y usted mencionó que como que el sistema evaluativo es como distinto y que se enfoquen en los que más le llama la atención, como que el ramo también resulta ser como un tipo de taller que ellos de verdad se interesan en tomar porque tienen como la libertad de verlo según la perspectiva que les tinca, entonces de verdad como que se despierta mucho la intención de estar en ese ramo. Claro, porque, bueno, es que, mira, todo profesor tiene que ver el grupo curso, la homogeneidad o no que tenga, es muy distinto una carrera de especialidad, o sea, con ustedes en literatura se supone que todos tienen que tener el mismo nivel inicial, los mismos intereses y uno se concentra en lo especial, la especialidad que significan las materias. En estos otros cursos no tiene sentido que sea el profesor el que plantea, ¿no?, los niveles, hay siempre niveles de rigor y de calidad, pero de ahí tiene que ir a la diversidad. A mí me gusta darle siempre el espacio de interés para que hasta el libro que van a elegir, ¿no?, de estudiar, fuera aquel que más les interese, porque los intereses son diferentes y desde ahí se va ampliando. Porque si el profesor pone las limitaciones, bueno, hay que hacerlo en la universidad, que hay que estudiar tales libros de lingüística, de teoría literaria, que son básicos, pero luego esto que uno puede elegir porque son equivalentes. O sea, en el arte, recuerden siempre que en el arte son equivalentes las obras de arte. O sea, nosotros no podemos decir que sea una superior a otra. Si llegan a la categoría de las obras de arte, a ver, si a mí me gusta Leonardo y yo quiero profundizar en Leonardo da Vinci, pero la pintura de Miguel Ángel es totalmente diferente a la de Leonardo y podría gustarme mucho más la de Miguel Ángel. Entonces yo también puedo profundizar, pero lo voy a hacer como con un interés mayor si aquel autor, aquel gran artista está más cercano a mi preferencia, a mi gusto, a mi idea de la belleza del mundo. Bueno, y como a mí me gusta todo, entonces tampoco tengo problema, porque les puedo ampliar, ¿entiendes? Por eso que les puedo poner 6, 7 temas que tengan que ver con distintas cosas, y por eso que también les gusta. Sí, profe, me gusta la imagen que tiene como, la visualización que tiene como para darle la libertad al estudiante, pero también mantener lo que usted les quiere explicar. Eso nos dio como toda la respuesta de cada pregunta que teníamos y por lo mismo queríamos darle las gracias por ayudarnos, acompañarnos y también como enseñarnos en este pequeño podcast que hicimos y estamos muy agradecidas de que haya estado presente en este tercer y último capítulo del podcast. En el último capítulo. Bueno, yo encantada de verla porque no tuvimos la ocasión de vernos así en las clases, ¿no? Y la felicito por el entusiasmo, por los gustos de seguir aprendiendo, de ir incorporando perspectivas nuevas, que eso a uno lo mantiene, miren, a mí me mantiene con dinamismo y con bastante energía. Así que felicitaciones a ustedes. Y les agradezco que pensaran en mí para apoyarlas en esto. Siempre, profe, siempre. Así que esperamos que si el próximo año se da como el momento de tener clases presenciales, podernos saludar en la escuela, en la universidad. Encantada en la universidad, pues. Yo feliz. Bueno. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes.